Voy a hacer una pregunta y no la tome a mal. Es una pregunta para que usted piense y no me responda, sino que la piense en su interior. ¿Habrá alguien aquí que esté pensando abandonar la fe? Creo que ni lo pensamos. Usted cuando está bien espiritualmente dice, ni loco, dice. No, eso ni se me ocurre pensarlo. Pero claro, hay cosas que ni siquiera la pensamos. Quien trabaja en una fábrica con mucha gente, quien trabaja en un frigorífico, yo trabajé en un frigorífico donde había muchísima gente, mucha gente de ambos sexos. En un colegio, quien tiene que pasar mucho tiempo a la par con muchos compañeros, o tiene que moverse obligatoriamente en taxis. Yo recuerdo en una oportunidad vendimos el auto, vivíamos en Rosario, y teníamos que tomar remises o taxis para trasladarnos hacia este lugar. Y siempre teníamos la oportunidad, o la forzábamos a la posibilidad de poder hablar con el remisero acerca de la fe. Quizás se mueva en colectivo, donde tenga que charlar con alguna persona que se sienta al lado. Hay momentos donde necesariamente tenemos que estar en contacto con otras personas y no sé si va a coincidir conmigo o no. A diario se va a encontrar con muchas personas que abandonaron el camino de la fe. Le dije que yo trabajé en un frigorífico casi por 6 años. Yo más o menos hice un cálculo en aquel tiempo y casi el 98% de las personas habían pasado por una iglesia y se habían desviado o habían abandonado el camino de la fe o estaban en el proceso. Y yo no sé si a usted le pasa o no, pero esas personas que renegaron de la fe, después a la hora de hacerte alguna broma pesada o hacerte pasar un mal momento, saben dónde tocarte para que te enojes o saben cómo hacer para que usted salga fuera de sí, porque ellos pasaron por el camino del Señor y se vuelven en algún momento bastante intolerantes. Apostataron, quizás experimentaron un día el poder transformador del Señor, pero terminaron desertando de la fila del Evangelio. Y el porcentaje, como dije, es muy alto, entre los cuales encontramos en algún momento hablando y charlando con las personas, uno encuentra a pastores desviados, encuentra a grandes evangelistas que en algún momento fueron utilizados con el Señor con señales, fuera del camino del Señor, líderes que abandonaron el camino del Señor, obreros que estuvieron en algún departamento de la iglesia sirviendo, hoy no están más sirviendo. Estaban activos, pero de repente no lo están más. Formidables músicos, excelentes músicos, que si vos les alcanzar el instrumento te pueden hasta tocar alguna alabanza cristiana y hasta la pueden cantar mucho mejor que algunos que alaban al Señor, pero están desviados del camino del Señor. Han apostatado de la fe. Y muchos hijos pródigos viviendo todavía en esa bancarrota espiritual, como contó el Señor, que le acontece a aquellos que se alejan de la casa del Padre. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ese estado tan indeseable? ¿Cómo es que puede llegar a ese estado tan indeseable y tan peligroso? Hubo un tiempo de mucha bendición en el pueblo de Dios, en tiempos de un rey llamado Josías. Él vivió lo que nosotros hoy llamamos un gran avivamiento espiritual, un tiempo de un gran despertar en la fe. Esta persona llegó a ser rey de Judá a los 8 años. Cuenta la palabra del Señor que
a los 16 él comenzó a buscar con todo su corazón a Dios y se entregó a Él. A los 20 años, él destruyó a todos los ídolos de Baal y de Asera en toda Judá, barrió con la idolatría en el país y se produjo lo que nosotros hoy conocemos como ese gran despertamiento espiritual sin precedentes en la nación de Judá. Pero cuando murió, dice la palabra del Señor que a pesar de que Judá había experimentado un gran avivamiento, el pueblo volvió nuevamente a los pecados del pasado. Así que quiero conducirlos a leer la palabra del Señor allí en Jeremías, el capítulo 2. Quiero que leamos estas palabras fuertes que trae Jeremías, un hombre de Dios. Era un experto en defección o apostasía, y él vivió en aquellos tiempos, y vamos a ver el mensaje que Dios le da, pero solamente vamos a leer unos versículos ahora. Dice, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjese cómo Dios le hace recordar a esta nación lo que él y la nación habían experimentado. En otra versión lo llama como, ¿te acordás cuando andábamos en nuestro primer amor? Ese primer amor que nosotros conocemos y que experimentamos cuando nos entregamos a Cristo. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es decir, que había un cuidado muy especial de Dios sobre esa nación. Verso 4 dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En este pasaje vamos a encontrar por lo menos 5 actitudes básicas que indican defección, y es muy importante que la revisemos hoy para ser advertidos. No voy a poder tocar las 5, pero por lo menos quiero llegar a tocar 2, leer en la palabra del Señor para que nos dé el tiempo. La primera actitud la encontramos en el verso 5 y 7, donde nos indica que el abandono de la fe no se produce de repente. Versículo 5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Verso 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Amén. No existe, mi hermano y mi hermana, algo que se podría llamar apostasía instantánea. No existe. Es imposible que uno pueda decir, bueno, yo me desvié del día a la noche. No sé qué me pasó, pero amanecía el otro día me desvié. No existe eso. La defección nunca ocurre de manera repentina, sino que es todo un camino que se sigue neciamente tomando malas decisiones una tras otra. Ese mal camino es como que uno va en progreso en una serie de malas decisiones en un largo periodo de nuestras vidas. Pequeños compromisos que van siguiendo por compromisos mayores con personas y lugares que nada tienen que ver con el camino del Señor. Uno empieza bien las jornadas con el Señor, pero cuando menos se da cuenta,
comienza a tomar malas decisiones y siempre empieza el enemigo que nos rodea y conoce nuestras debilidades a ver de qué forma puede hacer que nosotros menguemos de poder estar menos en la casa del Señor y más tiempo pasando fuera del servicio de las cosas de Dios. Conozco a gente que decía, ¿tanto tiempo vas a estar dentro de ese templo? ¿Se acuerda cuando usted decía eso? Tanto tiempo tienen que pasar adentro. Y claro, le agregaron los cultos que son miércoles, sábado y domingo que tenemos nosotros, y empieza a venir el lunes porque hay que hacer una cosa, empieza a venir el martes y empieza a venir el jueves y el viernes y comienza toda una serie de compromisos en las cosas de Dios, trabajando en departamentos y sirviendo de una u otra forma. Esa persona que se quejaba y que muchas veces estaba allí en contra de que la persona pase tanto tiempo en la casa del Señor cuando tiene un encuentro con Cristo. Allí se da cuenta y dice, necesito estar más con el Señor. Necesito estar con mis hermanos. Necesito servir en esta área y ve la posibilidad de servir en otra. Y ahí recién se da cuenta la necesidad de rendir toda su vida al Señor. Eso involucra también todo tu tiempo. Y uno le va agregando horas al servicio de las cosas del Señor. Pero de repente aparecen invitaciones a participar de algunas cosas que no tienen nada que ver con el servicio a Dios. Yo recuerdo en algún tiempo que salió eso que se llamó fútbol gratis, algo así era, ¿no? Fútbol para todos, ahí está el que lo veía. Fútbol para todos. Mientras eso no estaba en auge, no salió, bueno, había personas que estaban sirviendo a Dios, pero a pleno. Me acuerdo que salió eso y pastor, no cuente conmigo de tal hora a tal hora. Después no cuente conmigo de tal... Y claro, la posibilidad de verlo, y inclusive gratis, a su equipo favorito, lo que sea, le hacía que pudiese permanecer delante de una pantalla allí 1 hora y media, 2, lo que dura, que ante esa hora se la rendía al Señor. Venía quizás a pegar un ladrillo, quizás a revocar algo, quizás de alguna forma poder estar sirviendo en las cosas sagradas, pero familias enteras a veces se pierden por malas decisiones que tomamos. Pero a continuación de esas malas decisiones y de los compromisos equivocados que son tolerados por nosotros ahora, permitidos y hasta consentidos por nosotros, porque es como que le encontramos la vuelta y decimos, bueno, pero yo no quiero estar tantas horas dentro de la iglesia, eso le va a hacer mal, ahora quiero pasar más tiempo con la familia, y ahora que me doy cuenta que hay que pasar tiempo con la familia y empieza de alguna forma a querer excusarse, antes cuando estaba sin el Señor no pasaba nunca tiempo con la familia. Salía el viernes y por ahí regresaba el domingo a la noche, el lunes, por ahí el martes también, y de la familia ni se acordaba. Pero ahora que hay opciones gratis y algunas cosas interesantes, dice, no, lo que pasa es que quiero pasar tiempo con la familia. No es con la familia, sino frente a una silla, a la televisión y con un control remoto que lo controla. No es que controla el televisor. Y ahí está. Tratamos de consentirnos a nosotros mismos, de darnos permitidos uno tras otro, pero una acción siempre requiere que uno piense y requiere también de un corazón que sienta. Repito, una acción requiere de un pensamiento, que la mente trabaje y que se le agregue sentimiento, porque si no, no hay acción. Y para que esto suceda, en muchas de las oportunidades se requiere tiempo. Y hay veces que se requiere mucho tiempo. Para que se desarrolle la defección o la apostasía, también se necesita tiempo. Como toda una semilla que se siembra, requiere tiempo para que eso germine. Yo no sé qué cosas estamos tolerando en nuestro interior, en nuestra vida. Estamos quizás aceptando pensamientos que no tienen derecho a estar en nuestra mente ahora que nosotros por la palabra entendemos que tenemos la mente de Cristo.
Pero no deberíamos darle lugar. Tendríamos que sacar esa semilla antes de que por causa del tiempo germine. Pero no, lo toleramos y le damos lugar y pensamos en cosas que realmente no deberíamos pensar como hijo de Dios. ¿Qué es aquello que te urge ver o hacer? Que si alguien que te ama de repente se enterara, te avergonzarías mucho. Esto que nosotros tenemos en la mano, si no lo sabemos controlar, nos controla a nosotros. ¿Por qué te urge tanto ver algunas cosas ahí o necesitas estar con eso? ¿Y crees que nadie te ve? Yo quiero decirte que Dios ve todo. Los ojos del Señor están en todas partes. Y aún dentro del baño. No sé si se enteró. Pero que yo vaya a ver esto adentro del baño porque nadie me ve, no quita de que el Señor sí sepa absolutamente todas las cosas. Amén. Me puedo esconder de muchas personas que se interesan y me aman, pero de los ojos del Señor jamás me voy a poder esconder. Ahora, es interesante que nosotros hoy tomemos una decisión de arrancar, de quitar esa semilla que si yo no la quito va a germinar y va a ser un desastre y va a ser en algún momento demasiado tarde porque ya habrá germinado. Quiero que recuerdes ese axioma que muchas veces lo he compartido y que es interesante, que dice así: siembra un pensamiento, agrégale sentimiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. En este caso, uno de dos destinos. Lo que hoy toleras te conduce a un rasgo de carácter mañana. Y el rasgo de carácter que obtengas mañana va a determinar tu futuro. Por eso es muy interesante que usted en esta noche piense, se examine y vuelva a la pregunta que le hice hoy al comienzo. No sé si alguno de ustedes está pensando abandonar el camino de la fe. Pero creo que nadie que tenga coherencia o sentido común quiere abandonar el camino de la fe. Pero es una sumatoria de cosas y de malas decisiones y de decisiones que no tomamos a tiempo lo que nos hace terminar abandonando la fe en el Señor. Pablo aconsejó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Otra versión lo ponen como rechacen todo lo malo. Eviten. Aléjense. Apártense de todo lo malo. Si solamente tiene apariencia de malo, deberías apartarte de todas estas cosas. Apártate de ellos, dice otra versión. Las personas que pusieron su vida en graves compromisos y comenzaron a desertar, fue porque toleraron algunas cosas malas en su vida. No se apartaron, nunca se alejaron, toleraron, nunca la evitaron. Y entonces fue como que cayeron presa de sus propias malas decisiones. Solo quiero que recuerde que en esta senda hacia la apostasía, hacia el renegar de la fe, esta senda no está bien señalizada. No tiene grande cartel que dice, apártese a tiempo porque va a terminar mal. No dice, absténgase de venir a este camino. No lo dice. No tiene señales de advertencia.
Solo son caminos planos, llanos, atractivos, apetecibles. Y puedes transitar mucho, pero mucho tiempo sin experimentar ningún aparente peligro. Va tranquilo. Así es el camino hacia la apostasía espiritual. Entonces, en primer lugar, el abandono de la fe nunca se produce rápidamente. Pero lo segundo que podemos ver es que el abandono de la fe ocurre casi siempre en tiempo de bendición, como lo dice el verso 7. Dice, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Yo los traje, escuche esta versión, a esta tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra y me hicieron sentir asco de este país de mi propiedad. Las palabras del Señor. Bastante fuerte, ¿no? Es decir, que había buena tierra y comida en abundancia, tierra fructífera donde disfrutaban de su abundancia. Si eso lo llevamos al plano espiritual, hay momentos donde nosotros también estamos viviendo la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios, tiempo de mucha bendición. Pero dice la palabra que ellos recibieron eso que Dios les dio por gracia y lo contaminaron. Muy a menudo, hermano, la defección se produce en tiempos de bendición, en tiempo de mucha prosperidad espiritual, cuando parece que más Dios te está utilizando. Cuanto más entregado parece que estás a la obra y la causa del Señor. Y usted me dirá, ¿pero qué barbaridad está diciendo este pastor? Bueno, es lo que nos muestra la palabra del Señor, lo que nos revela el texto. Pareciera una contradicción, ¿no? ¿Sabe usted cuándo fue que pecó David? El rey David. En el cenit, en la cima, en lo más alto de su carrera. La vida de David pudiera representarse como el desplomarse de un avión que cuanto más sube y más sube y más sube, más impresionante es su caída. Así fue la vida del rey David. Él se había movido desde ser un pastor de oveja hasta llegar a ser el rey sobre todo Israel. Porque en un momento gobernó sobre todo Israel. Y el pueblo lo amaba. Era muy popular David. Lo elogiaban. Hasta podríamos decir que fue un prototipo o es el prototipo del Mesías. Quien dice, el rey David dice, bueno, para el Señor le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le hablaban del hijo de David. Nunca había perdido una batalla este rey. Se le llegó a decir el dulce cantor de Israel. Él había ampliado la frontera de su reino hasta lugares increíbles, porque era guerrero y Dios estaba con él. Y en ese tiempo de prosperidad, David se hunde en una ruina espiritual. Cuando vienen las pruebas, y vaya que tenemos pruebas, yo sé que usted es probado y pasa por diferentes pruebas, pero cuando vienen las pruebas, ¿usted qué hace? En algún momento viene y me dice, pastor, ¿a qué hora era el culto de oración? Porque necesito venir a orar. Ya ni se acordaba, ¿no? Pero es cierto que hay que orar. De esta se sale orando, pastor. Amén. Y yo le digo amén. Sí, hay que orar.
Y sí, pero no voy a venir solamente el miércoles, vengo el sábado. ¿Se puede venir? Sí, hermano, sí. ¿No te acordás que venía? Sí, sí. ¿Y el domingo puedo venir? Sí. ¿Y no hay otro culto más? Porque claro, cuando aprieta el zapato y la prueba viene, buscamos a Dios intensamente, oramos y pide oración a medio mundo y se clava de rodilla y le busca con intensidad y con fuerza y quiere hablar con el pastor, pide audiencia y viene y derrama su corazón, oramos juntos y ahí está prendido más que nunca, fuerte de la mano del Señor. Tiempo de pruebas. Cuando vienen las pruebas, entonces somos purificados. Lo dice el apóstol Pedro en su carta. Pero cuando llega la prosperidad, entonces es cuando somos más vulnerables. Yo quiero que por favor recuerde eso. En tiempo de prueba buscamos a Dios. En tiempo de bendición nos encontramos vulnerables. Piense en aquellos hombres que mencionan la Biblia y en qué momento le fallaron, porque lo que le quiero argumentar en esta noche es justamente para que nos cuidemos todos. Después del mayor avivamiento histórico que la Biblia narra, porque nunca hubo mensaje tan corto y con tanto fruto, Jonás, un hombre rebelde a las cosas de Dios, pero al final Dios lo apretó tanto que se puso en Nínive a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Era un mensaje de juicio, porque en realidad los quería condenar a todos. Claro, cuando el mensaje se dio, hubo una respuesta desde el rey hasta el último niño. Allí en Nínive declararon ayuno, se arrepintieron, hasta a las bestias las hicieron ayunar, a ver si Dios perdonaba semejante maldad en esa nación, y Dios tuvo misericordia. Y este gran evangelista, en vez de gozarse y de festejar el gran triunfo espiritual, se puso allí a la puerta afuera a ver qué resultado había y se enojó, porque Dios había tenido misericordia. Pero allí estaba Jonás, desertando anteriormente del camino del Señor, porque él sabía el resultado ya de manera anticipada. Cuando Dios lo llamó a Nínive, se tomó un barco y se fue para Tarsis. Había desertado y Dios lo presionó para que cumpliese su voluntad. Otro hombre, Elías, el gran profeta, imploró a Dios que le quitara la vida. ¿Y se puede orar así? Sí, pero Dios a veces no hace caso. Y gracias a Dios que no hace caso, ¿no? Porque en situaciones así, ¡quítame la vida!, oraba, porque no soy mejor que mis padres. ¡Quiero morirme! Como a veces oramos nosotros, ¿no? Que no sabemos para qué lugar disparar. Habían pasado horas que había bajado del monte Carmelo porque había descendido fuego del cielo y todo Israel se convirtió a Dios y decían: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y él no dudó en ese momento y fue y degolló a todos los profetas de Baal y Acera, los exterminó por la duda que el pueblo volviera nuevamente a ellos. Y claro, se enteró Jezabel, le dijo: prometo que si mañana no tengo tu cabeza como la de una de ellos, yo no soy la reina que merezco ser. Y se hizo como un juramento. Cuando escuchó esto, salió disparando y huyó, desertó, claudicó en su fe. Claro, y él tenía popularidad, prestigio ante todo el pueblo, pero no le sirvió para nada esto. Nuestros momentos más vulnerables, hermanos, son aquellos que disfrutamos de cierta prosperidad, de cierta bendición. Ahí es cuando estamos más débiles. Dios había dado a Israel el fruto para comer, dice, los introduje en tierra de gran bendición, y Dios mismo dice: pero ustedes contaminaron toda la tierra, la convirtieron en una tierra abominable. Por eso
en esta noche veamos las advertencias, hermano, y tomemos un poco en cuenta lo que Dios nos quiere decir. Cuando te estés sacando buenas calificaciones, porque estudiás y sos un alumno que parece prometedor y estás allí tratando de forjarte tu futuro, en tu mejor momento es cuanto más vulnerable sos. Cuando tu familia parezca estar más cerca de ti y vos decís, bueno, mi familia me ama y estoy contento con ello, es el momento de más vulnerabilidad. Cuando pareces que estás más fuerte que nunca en cuanto a lo espiritual, porque te congregás, porque estás firme en el camino del Señor, porque tenés tu tiempo de oración, porque tenés tu tiempo para servir al Señor y dedicárselo a Él, y vos decís, nunca estuve tan bien espiritualmente, es el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando tu negocio haya alcanzado niveles que nunca creíste posible, hay que tener cuidado. Cuando estés disfrutando de bendición, de prosperidad junto a los tuyos, hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Cuando tu fama crece y te aplauden por todos lados, es el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando te han dado lugar para servir a la iglesia y usted dice, el pastor se acordó de mí, me dio lugar y parece que todo va de maravilla, es el momento de mayor vulnerabilidad. Por eso hay que estar alerta, hermano. Es entonces cuando todas las cosas nos van bien y parece que va viento en popa, es cuanto más vulnerable estás. Allí es cuando a veces se te meten esos pecados como podríamos llamarle el pecado del aburrimiento, el pecado de la complacencia, que viene tomado de la mano del ocio. ¿Por qué le digo esto? ¿Está mal tener un tiempo de ocio? No, al contrario, está bien tener un tiempo de ocio. Pero David, el rey David, pecó por mal aprovechar o no saber qué hacer con su tiempo de ocio. ¿Me va siguiendo? ¿Está bien descansar? Claro que está bien descansar, pero planifique bien su ocio, su tiempo libre. Porque en tiempo de guerras, cuando David tenía que estar batallando las batallas de Dios, él mandó a su ejército y siguieron conquistando, pero él se puso en la terraza a ver cosas que realmente no tenía que ver, a mirar cosas que no tenía que mirar. Y el aburrimiento, el no saber qué hacer con su vida, la complacencia, porque eso, en algún momento sabe que dijo, yo soy rey. Yo soy rey. El ocio mal aprovechado. En el ámbito militar se sabe que el momento más vulnerable para un ataque es inmediatamente después de haber ganado una batalla. Existe la tendencia a hacer fiesta y a descansar. Dice, ganamos, ya está. Y comienzan a festejar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Después que usted obtuvo una gran victoria, donde Dios lo usó poderosamente, donde Dios abrió puertas quizás a través de su vida, donde usted pudo traer una familia a Cristo y usted se siente algo especial. Cuidado, no se siente a festejar ni se siente a descansar. Después de la victoria, se dice en el ámbito militar que hay que establecer una apresurada defensa. Uno establece inmediatamente comunicaciones con sus fuerzas a fin de manejar el primer periodo de victoria. ¿Por qué? Porque es más duro permanecer victorioso que haber llegado a ser victorioso. Es más
duro, cuesta más mantener la victoria, mantenerse en victoria, mantenerse firme, que llegar a la victoria. Hay preguntas, hermanos, que nosotros nos hacemos a cierta edad. Y acá yo miro un montón de jóvenes y miro un montón de matrimonios jóvenes. Y algunos están en los 40, otros están en los 50 y otros están en los 60. Y por ahí hay algunos que han pasado ya esa edad, que también tienen sus peligros. Pero veo que cuando uno va llegando a los 40, los 50, los 60 es una edad muy particular. Y nos hacemos preguntas que en realidad no ayudan para nada. Lo que pasa es que entramos en una crisis. Y en ese tipo de crisis que atravesamos, nos pueden conducir, cuando nos preguntamos algunas cosas, a respuestas equivocadas. Y cuando tenemos respuestas equivocadas, a veces entra el cinismo en nuestra vida, es decir, la insolencia, ese descaro. Y aún tomamos decisiones audaces o imprudentes porque no podemos ya escapar. Y después hasta nos preguntamos, ¿pero será que no puedo gozar un poco de esta vida? Y entramos a autocomplacernos. Más cuando a cierta edad hemos logrado ciertas metas, hemos alcanzado quizás la cima de lo que hemos tratado de llegar, tenemos hasta quizás cierto poder económico, hemos alcanzado cierta estabilidad. Y miramos un poquito hacia el costado y hacia atrás y decimos, bueno, he logrado tener un matrimonio estable, tengo una familia constituida. Aparentemente todo está seguro. Pero debo preocuparme si eso es así. ¿Por qué? Porque estamos llegando a alcanzar el nivel de vulnerabilidad. Y seguramente ni lo sabía. Porque cuando luchamos y tratamos de hacernos camino en medio de tanta adversidad, no tenemos ni tiempo ni siquiera para pensar ni dar lugar a los malos pensamientos. Pero cuando ya hemos alcanzado la cima y la mente ya empieza a divagar y ya ni siquiera nos reprende la conciencia, es un tiempo de mucho peligro. En la Biblia leemos lo siguiente, 1 Corintios 12:10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dice eso la Biblia? Si alguno piensa que nunca va a caer, dice otra versión, quizás sea el primero en hacerlo. Otro versículo dice, sean sobrios y velen. Ahí está el problema. Que cuando lo logramos y lo alcanzamos, después bajamos la guardia y ya no estamos más velando ni preocupados. Porque ya lo alcanzamos. Parece que ya lo tenemos. Tengan cuidado y estén siempre alerta, dice la palabra, pues su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo quiero que imagine, con esto termino, imagine un rebaño paciendo en una hermosa pradera con abundantes pastos. Imagínense que usted es una oveja y un suave arroyo que lo cruza a ese prado. Ese rebaño está feliz, gozando prosperidad abundante, pero esas ovejas se han vuelto en algún momento, sin darse cuenta, descuidadas. Allí muy cerca se encuentra un león hambriento, pero ese león tiene toda la paciencia del mundo para esperar el descuido de una, aunque sea de una sola, para poder devorarla. Esa oveja puede ser usted. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su adversario, el diablo, anda como un león rugiente
buscando a quién devorar. Amén. El dejar el camino del Señor, la apostasía, no es de un día para otro. No sucede de repente. Amén. Y el abandono de la fe, la mayoría de las veces ocurre en los mejores tiempos de bendición. ¿Qué les parece si oramos y le decimos, Señor, ayúdame a tomar esta advertencia para no caer en los errores que cayó Israel en su momento?